Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por ¿Has sentido alguna vez curiosidad por conocer el día de tu muerte, si ello fuese posible? Pues por extraño que parezca, existen muchas personas que pierden el sueño por conocer el día exacto en el que pasarán al otro barrio, allí donde los gusanos se ponen las botas, o con suerte, donde caeremos entre nubes de blanco algodón. En tiempos pretéritos, algunos grandes reyes consultaban a sus consejeros espirituales o brujos sobre cómo y cuándo les llegaría el óbito, y si éste vendría de forma violenta o lleno de alardes de grandeza. Con esto de la llegada de Internet, aparecieron las páginas web en las que un agorero espectro, esqueleto o una doña vestida de muerte con guadaña y todo, te adivina el día y hora exacta de tu muerte, con tan solo proporcionarle unos sencillos datos referidos a tus hábitos de vida, posibles vicios y enfermedades crónicas. Es decir, que el ordenador, como ocurre en los horóscopos revisteros, baraja esos parámetros y te mete entre pecho y espalda la fecha de tu muerte, para que te vayas preparando y dejes las facturas pagadas. Otro sistema menos tecnológico, aunque igual de bizarro, es el que se ha puesto en práctica a través de unos estudios realizados en la Universidad de California y el Instituto de Ciencias Noetic de Estados Unidos, donde se ha demostrado que la cara de las personas posee una importante cantidad de información referida a la salud, a las vivencias y a la edad. En base a esto, se ha experimentado con diferentes personas para medir su capacidad de adivinar la salud de las personas basándose exclusivamente en la imagen. ¿Qué se hizo? Bueno, se seleccionó una serie de fotografías en escala de grises y ordenadas en función de edad, sonrisa, color de pelo, posición de la cabeza, la dirección de la mirada, resolución de la propia imagen y un largo etcétera. Cada 8 segundos, los participantes pudieron examinar un total de 400 fotografías, sin comunicarles previamente que la mitad de las personas fotografiadas estaban ya fallecidas y la otra mitad, pues, no lo estaban. Se les pidió que pulsaran un botón si creían que la persona de la imagen estaba viva o muerta. Y hay que dejar claro que los resultados no fueron nada concluyentes, ya que el número de aciertos giró en torno al 50%. Algo nada sorprendente si valoramos que las opciones de respuesta eran sí o no. ¿De verdad la ciencia llamada ortodoxa emplea tiempo y dinero en algo así? ¿Hablamos de la misma ciencia ortodoxa que se burla repetidamente de aquellos que realizan investigaciones parapsicológicas? Honestamente, en este caso no veo la diferencia entre científico, mago y magufo, y vuelvo a decirlo, se vuelve a demostrar que casi todo en la vida está unido por un fino hilo. Cosas de la muerte. Esta noche vamos a tener un ángulo 13 algo escorado a una de sus vertientes. Esta noche vamos a hablar de muertos vivientes, también conocido como zombies. ¿Por qué este tema y no cualquier otro? Bueno, ¿y por qué no? Hemos estado inmersos en estos reiterados días en los que los recuerdos hacia los que ya no están se pasean a flor de piel.
Aunque los difuntos estén presentes todo el año en nuestro recuerdo, unos más que otros, hay que decirlo, cuando se aproximan estas fechas, todo se magnifica y en muchas ocasiones se sobredimensiona. Si un puñado de amarillentas flores pasa a costar de 2 a 5 euros, pues se paga. Que la clave está en sentirse bien con uno mismo, dejando un bonito nicho, el nicho de nuestro pariente. No vaya a pensar mal de nosotros y se aparezca cualquier noche junto a la cama o a través de una ouija. En nuestra esfera cultural, occidentalizada por los 4 costados, lo que se estila es eso de ir a los cementerios y hacernos un tour entre nichos y tumbas para decir: mira, esa es la de Pancho el borracho. Jesús, cómo le tiene la tumba a su mujer, seguro que no viene desde hace años. En fin, historietas aparte, los camposantos durante estos días se convierten en pasarela de cuchicheos entrelazados con sentimientos de auténtico dolor y recuerdo. Pero esto es así en todo el mundo. ¿En todo el mundo ocurre lo mismo? Pues hay que decirlo, para nada. Si nos damos un paseo por diferentes lugares de este redondeado mundo, podremos descubrir cómo en muchos lugares de México, por ejemplo, los cementerios se convierten en importantes mesones en los que los familiares llevan todo tipo de alimentos y bebidas para ser compartidas sobre las tumbas a modo de mesas y de banquete. Si buscamos algo más exótico, podemos viajar hasta Indonesia para ser testigos de cómo la comunidad Tanah Toraja saca de sus sepulturas a los difuntos para acicalarlos y vestirlos elegantemente. Cuerpos momificados ya, hay que decirlo, sacan los mejores conservados para darles vestidos y bien acicalados un paseo de procesión, un paseo procesional por las calles, para posteriormente ser devueltos al sepulcro pasados 3 días. Y en una sociedad tan adelantada como por ejemplo la de Taiwán, muchas familias contratan aún hoy en día los servicios de las hijas arrendadas, que llorarán y gritarán por el difunto a cambio de una conveniente tarifa. En otros puntos del país lo que se estila es bailar un striptease frente al cuerpo del difunto antes de darle pasaporte definitivo. Extremistas son las prácticas, por ejemplo, de la etnia Dani en Papúa Nueva Guinea, en la que al morir el varón de la familia corta varios dedos de las mujeres que quedan penándole para ser llevadas esas extremidades al sepulcro con él, a su sepultura. Pero insisto, en el programa de esta noche vamos a girar nuestro tiempo, por lo menos la mayor parte del tiempo, en torno al concepto zombie, pero no desde la vertiente escorada hacia lo vudú o envuelto en estupefacientes o alucinógenos de profundas selvas. Esta noche vamos a hablar de muertos vivientes en el cine, en la gran pantalla que durante tantas décadas nos ha acompañado en el camino del entretenimiento. Ya he atenuado la luz de mi biblioteca y sobre la mesa tengo mi fiel jarrita de agua fresca. Me dispongo a hacer un rato de radio, a tejer una nueva entrega de este tiempo de Radio Ángulo 13. ¿Te apetece quedarte conmigo? Bueno, bienvenido, bienvenida. Programa 19 de la 8ª temporada. Comenzamos. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Ha sido especialmente el cine, seguido de cerca por las series de televisión, el que de forma directa nos ha acercado hasta el fenómeno zombie. Cierto es que la pantalla, sea grande o pequeña, ha desvirtuado brutalmente lo que, más allá del espectáculo visual y efectista, tiene un claro y localizado fondo real.
Busquemos la raíz de este universo zombie en el vudú. Vudú es una palabra que significa misterio y proviene del dialecto yoruba, zona oeste de África. Desde estas zonas del continente africano se llevaron esclavos hasta Haití, mezclándose las creencias originarias con el cristianismo originario de Francia y desembocando de este modo en la práctica del vudú. Haití está considerado el país más pobre de todo el continente americano y se dice que es la primera nación del mundo que está consagrada al diablo, ya que para conseguir su deseada independencia, los esclavos establecieron un pacto con el mal. ¿Qué tiene que ver el vudú con los zombies? Empecemos por definir o describir qué es una persona zombificada. Los conocidos como Bokor son las personas que tienen el poder de crear zombies, dándole al sujeto unos polvos disueltos en un líquido. Por razones obvias voy a evitar concretar qué tipo de producto se utiliza, básicamente porque este programa lo puede escuchar todo tipo de gente de todo tipo de edades. Bueno, pues una vez que se dan esos polvos disueltos en líquidos, comienza, a irradiarse todo este fenómeno. El afectado pierde de forma casi automática sus constantes vitales, entrando en estado cataléptico severo. El cuerpo es inmediatamente enterrado para evitar que las altas temperaturas afecten al cuerpo. Y pasados un par de días, justo cuando el efecto de las drogas ingeridas comienza a desaparecer, el brujo Bokor lo desentierra y le da de comer una especie de pasta de antropina y escopolamina, que son disociadores alucinógenos, que chocan de lleno sobre esos neurotransmisores, y lo que hace es reactivar o activar la actividad del cerebro. Así, de este modo, aunque el cuerpo permanece vivo, la mente del sujeto no recupera la conciencia absoluta. Dentro de las creencias más blindadas del acervo cultural de los haitianos, se cree que los zombies tienen la capacidad de volar rodeados de una gran llama. Se caracterizan por la furia que desprenden y por ser auténticos imanes de fortunas. Poseen una extraordinaria capacidad auditiva, pudiendo detectar un sonido desde cualquier dirección y distancia. Los estudios científicos realizados sobre estos individuos apuntan a que los zombies dependen de todos sus sentidos por igual. Sabemos que los humanos están orientados hacia la visión desde que nacen, dependiendo de otros sentidos solamente si el primario se devalúa o desaparece. Aparentemente, en el caso de los zombies no ocurre esto, no ocurre así. Y esto explicaría su habilidad para cazar, para alimentarse e incluso luchar en la más absoluta oscuridad. Los estudios que se están realizando sobre estos individuos hablan de su habilidad para distinguir entre la carne humana y la de tipo animal. También poseen la habilidad para rechazar la carroña frente a la carne recién muerta, así como para rechazar como fuente de alimento un cuerpo humano que lleve más de 18 horas muerto. Los científicos hacen hincapié en los aspectos ligados al tacto. Todos los receptores nerviosos en las personas zombie permanecen muertos tras la reanimación. Ellos no sienten el dolor físico y, a diferencia de nosotros, no padecen por las heridas. Las observaciones de campo y las realizadas en laboratorio muestran que los muertos vivientes son capaces de iniciar ataques incluso teniendo todos sus órganos sensoriales dañados o descompuestos. ¿A qué se debe? Estamos hablando de un desarrollo de la capacidad cerebral superior a la de un humano o a causa del virus. En fin, son respuestas que hay que ir buscando. El cine y las novelas se han encargado de desvirtuar notablemente la realidad de los no muertos. A diferencia de lo que ocurre en las tramas de ficción, la ciencia ha demostrado que no poseen capacidades regenerativas en su cuerpo, con lo que las células dañadas continuarán siendo células dañadas.
Para la curación de estas heridas se han empleado infinidad de tratamientos médicos, pero ninguno de ellos ha mostrado avances o curación durante el proceso. Se ha calculado que el cuerpo de un zombi puede estar en activo entre 3 y 5 años antes de que se pudra por completo. Por extraño que esto nos pueda parecer, esto se debe a que el sistema inmunológico mantiene un importante grado de protección contra los microorganismos devoradores del cuerpo. Como apuntaba anteriormente, la factoría cinematográfica ha entremezclado elementos reales con la exageración apuntalada con más exageración. Uno de los iconos mejor reflejados en la gran pantalla ha sido la forma de andar de los no muertos. Estos se desplazan con trazos errantes y muy lentos, muy lentos. En el análisis de campo se ha determinado que son capaces de moverse a una velocidad de un paso cada segundo y medio. A día de hoy nadie ha sido capaz de ver a un zombi correr, saltar o agacharse con destreza. De cualquier modo, y para no atentar contra nuestra propia tranquilidad, es preferible quedarse con la idea del zombi de la pantalla, cubierto de toneladas de látex y de maquillaje. A lo largo de la historia del cine, concretamente el de terror, han pululado los personajes siniestros que han regresado desde el lado oscuro de la muerte. Ahí tenemos, por ejemplo, a los vampiros, a las momias, a los monstruos amorfos y aquellos que abren una tumba desde adentro y persiguen a los vivos para comérselos, en fin. Los zombies del séptimo arte han ido evolucionando al mismo tiempo que lo ha hecho la técnica audiovisual. En los años 30 surgieron las primeras películas, destacando La Legión de los Hombres sin Alma, La Rebelión de los Muertos del año 36, The Walking Dead, con el gran Boris Karloff, aunque esta última no muestra a un zombie, sino a un cuerpo reanimado, pero en fin, no deja de ser una especie de zombie. En la década de los 50 y 60 el cine de los muertos vivientes evolucionó más bien poco, aunque de ellas podríamos extraer al menos una decena de películas de ese género. Fue al llegar la década de los 70 cuando eclosionó este particular tema, esta particular temática, y la figura del zombie sufrió, vamos a decirlo, una importante metamorfosis, siendo dotado hasta nuestros días de cualidades que ya conocemos. Son comedores de carne, tienen poca inteligencia, movimientos lentos, cuerpos descompuestos y un largo etcétera. Hoy en día, metidos de lleno en el siglo XXI, el género sigue vivo. Y perdón por la expresión, por lo de sigue vivo. Y podemos disfrutar de series de enorme éxito como la conocida The Walking Dead, que se emite en un canal televisivo de nuestro país. En fin, que vamos esta noche a hablar de zombies y nos vamos a adentrar en el tema concreto, en los zombies en el mundo del cine. La ciencia oculta, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Continuamos en Ángulo 13. Llegados a este punto, me gustaría compartir contigo una amplia entrevista realizada en este mismo programa hace unos años con el buen amigo Manuel Díaz Noda, experto en cine y excelente comunicador. En aquella ocasión hicimos un amplio y particular recorrido en torno a la figura del zombi en el celuloide. Pues sí, bueno, de todos modos, el zombie, desde luego, como tú decías, es difícil de definir dentro de lo que qué es lo que entendemos exactamente por zombie, porque realmente confluyen dos conceptos. Uno, en el que tú estás más familiarizado que yo, que es el concepto del zombie procedente del vudú, Haití, efectivamente, que es un concepto que en el cine sí se ha tratado, pero es verdad que el zombie cinematográfico, y quizá un poco la tesis que yo me gustaría defender esta noche, es que el zombie en el cine es un personaje creado en el cine, ¿no? Después ha contagiado a otros medios, pero el zombie que vemos en la gran pantalla, el que conocemos como zombie cinematográfico, surge con La Noche de los Muertos Vivientes. Es decir, es un producto creado para el cine.
es un producto que surgió accidentalmente del cine y que desde entonces es el que ha marcado la pauta. O sea, tenemos que poner, como digo, la película de George A. Romero, La noche de los muertos vivientes, como punto de referencia. Hay zombies en el cine anteriores, pero eso, digamos, es un concepto diferente, y todo lo que ha venido a posteriori, en su mayor parte, ha venido influenciado por la obra de este director. Nuestro invitado, Manuel Díaz. Manu Díaz es el responsable, además, de un portal interesantísimo que yo he estado estos días rascando a más no poder. Adivina quién viene al cine, menuda aventura. Yo quiero que al final de esta conversación hablemos un poquito de esa aventura cibernética en la red. Pero si te parece, vamos a iniciar ese viaje a través del cine dedicado a los zombies. ¿Qué acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, realmente esto es un fragmento, en inglés, la versión original de Frankenstein. Es el momento en el que la criatura resucita, y entonces pues el doctor Frankenstein pues digamos, dice que está vivo, ¿no? Es un poco la traducción de la cita. Y un poco la razón de este corte de audio es porque efectivamente, bueno, la criatura de Frankenstein en sí podemos decir que es un zombie, es un resucitado, cuerpo, ¿no?, muerto que ha sido resucitado, y digamos esa forma, digamos su forma putrefacta, sus andares lentos, pesados, recocidos. Pues eso efectivamente es yo creo que ya un antecedente de esa figura del zombie. También, por ejemplo, la momia. Incluso también lo podemos ver, en cierta forma, con algunos elementos propios de lo que después, posteriormente, varias décadas después, va a definir al zombie. En cualquier caso, digamos que ese cine anterior a la película de George A. Romero, sí encontramos figuras del zombie, pero ahí, como digo, pues sí más vinculado con el género del vudú. Tenemos pues por ejemplo La Legión de los Muertos sin Alma. Menudo título. Sí, ese es el título en español. El título en inglés es White Zombie, y fue el que inspiró al grupo musical a nombrarlos de esa manera. Tenemos también, incluso anterior, El Gabinete del Doctor Caligari, donde César era una especie lo llamaban un sonámbulo, pero era como un zombie que iba, digamos, obedeciendo las órdenes del Doctor Caligari. Tenemos también Yo anduve con un zombie, que es, digamos, quizá la película de referencia dentro de lo que es el cine clásico. Yo anduve con un zombie. Yo anduve con un zombie, sí, es una película de Jacques Turner. Un poco por la época en la que dirigía La Mujer Pantera, etcétera, y entonces digamos que son películas que que beben lejanamente, pero beben de lo que es la mitología del vudú, y pues nos presentaba eso al zombie, al no muerto, como un ser carente de alma, de voluntad, y que era guiado por pues aquel que lo ha condenado. Este cine, no sé si es correcto denominarlo pre-zombie o previo a el boom del cine de zombie, propiamente dicho, puro y duro. Esta época se puede considerar, o este cine de esa época se puede considerar de culto, o no llega a ese grado. Hombre, desde luego que sí. Bueno, de culto y de obras maestras, porque Gabinete del Doctor Caligari, evidentemente, es uno de los títulos de referencia de la historia del cine con mayúsculas. Yo anduve con un zombie, es también una película de culto, pero también muy valorada dentro de esa no la conocía, la tengo que ver. Pues sí, la tienes que ver. La tienes que ver. Y bueno, ya para hablar de culto, evidentemente, bueno, un último título de referencia antes de entrar ya en materia con George Romero, que es Plan 9 del espacio exterior, donde, digamos, ese Plan 9 consistía en resucitar a los muertos para demostrar a la humanidad de que existe un mundo más allá de sus creencias, un mundo más allá del mundo terrenal, y era lo que utilizaban pues los extraterrestres para un poco intentar redirigir el futuro de la humanidad. Bueno, esta película indudablemente liga mucho con los temas que también tratamos en este tiempo de Radio Ángulo 13. ¿Aún te da miedo? Basta ya, por favor. Vienen por ti, Bárbara. ¡Calla! Eres un idiota. Vienen por ti, Bárbara. Basta. ¿Quieres no decir más tonterías, por favor? Vienen por ti. Mira, ahí está uno de ellos. Te va. Aquí viene. Yo me voy. Johnny.
estamos dando la noche a más de uno ya con estos cortes de audio, porque yo me imagino a muchos oyentes con la tranquilidad de la madrugada, incluso ya en la cama, ¿no? Hemos escuchado un corte como muy explícito, vienen a por ti, Bárbara. Entramos ya en el cine de George Romero. Efectivamente, ya o sea, lo anterior, como decía, son películas con zombies sobre todo de influencia del vudú, pero con la llegada de La Noche de los Muertos Vivientes hay una ruptura. George A. Romero presenta una película en la que los muertos se levantan de sus tumbas. Un poco era una cinta de terror, pero hecha también con la idea de hacer una crítica a la guerra de Vietnam, una película con, digamos, un cierto contenido político, pero que bueno, fue una cinta que marcó escuela, marcó todo un género. Esto que hemos escuchado es el inicio, son dos hermanos que van al cementerio, a la tumba de su madre, y uno empieza, el hermano empieza a bromear diciéndole que bueno, que va a venir un zombie, la va a atrapar, y ven a la distancia alguien que se acerca, y él bromeando, resulta que efectivamente lo que se acerca era un zombie. Eso es el comienzo de la película. Y como digo, pues bueno, La Noche de los Muertos Vivientes es el título de referencia, el título fundamental para la temática zombie. George Romero, desde entonces, digamos, tiene múltiples películas en su filmografía, pero la temática zombie ha sido decisiva en su labor. Esa película marcó un antes y un después en su trabajo y generó secuelas, ¿no? Efectivamente, de momento hay 5 secuelas dirigidas todas por George Romero. Hay también remakes, que más actuales, pero bueno, también Romero ha ido espaciando sus secuelas, últimamente no tanto, pero siempre con la idea de que cada película trate un tema concreto y no solo sea una película de terror, sino también una película de reflexión. Zombie o El Amanecer de los Muertos, la segunda parte, habla del consumismo, el Día de los Muertos, de la relación con el ejército, el Diario de los Muertos, que es una de las últimas, trata el tema de la comunicación, lo que es hoy en día el medio audiovisual, o sea que son películas ya con una reflexión también, aparte de lo que es el elemento de terror. Porque una película de zombies que coman cuerpos humanos y ya está, sin un trasfondo, no triunfaría. Sí, ahora llegaremos a eso. No pregunto, ¿no? Sí, lo que pasa es triunfar han triunfado, desde luego que sí, y ahora, como digo, ahora pasaremos a la etapa de explotación. Permíteme que haga un paréntesis breve. Hablabas ahora de los remakes. Hombre, generalizar siempre está mal, pero por norma los remakes no mejoran al original. Bueno, por estadística es verdad que bueno, en general podemos decir que deja mucho que desear, pero también es cierto que hay muchos remakes que no solo están al mismo nivel, sino que incluso pueden superar y mejorar el original o incluso darle una lectura diferente. Son los que menos, desgraciadamente, pero están ahí, y siempre el remake también tiene la función, cuando hay, digamos, un espacio de tiempo consistente, de permitir que la historia se modernice, se adapte a, digamos, a un nuevo espacio temporal. Para los neófitos en el cine y en casi todo de la vida como yo, escuchar términos como spaghetti western ya siempre me ha hecho cierta gracia, pero jamás había escuchado hablar del spaghetti zombie. Bueno, la verdad que eso me lo inventé yo. No, pero es que me gusta el término. Sí. Si te lo inventaste tú es correcto, seguro. La cuestión es simplemente que Romero, a la hora de producir sus películas, siempre ha trabajado en, digamos, un nivel de producción muy barato, serie B o inferior, y para producir El Amanecer de los Muertos o Zombie, tuvo producción italiana de Dario Argento. De ahí que haya 2 títulos. La versión americana es El Amanecer de los Muertos, la versión europea es Zombie. A partir de ahí, otro director italiano, Lucio Fulci, pues digamos que quiso aprovechar el hecho de que la segunda entrega de la serie fuera de producción italiana para él, digamos, sacarle partido. Entonces entramos en lo que se llama la explotación. Es cuando coges algo que ha tenido éxito y empiezas a venderlo, digamos, ya digamos, quitándole un poco el sentido original y simplemente pues utilizando aquellos elementos que más llaman al público, en este caso el sexo y la violencia. Eso es lo que más llama, es decir, cuando vemos una película o vamos con intención a ver una película donde hay zombies, esperamos sexo y violencia principalmente. Bueno, principalmente violencia. O mejor dicho, un gore, porque al fin y al cabo, bueno, tenemos, como digo, está La Noche de los Muertos Vivientes, una película que se recuerda por, digamos, algunas imágenes
que hoy en día a lo mejor son muy inocentes, pero que entonces fueron muy impactantes. Pero quizá a lo mejor esa lectura contra Vietnam queda ya como un poquito lejos. Pero nos acordamos pues de las manos atravesando las paredes para atrapar a los protagonistas y demás. El caso de Lucio Fulci lo que hizo fue quitar toda lectura social, toda lectura política, e ir directamente al grano, ir a zombies con gusanos saliéndole de la cara, degollando a los personajes, además con escenas del todo surrealistas. Hay una escena que es mítica, que es un zombie enfrentándose con un tiburón en el fondo del mar. ¿Ah, sí? Eso es de en Nueva York, bajo el terror de los zombies, que es lo que se quiso denominar como Zombie 2. Y son películas, como digo, con un contenido ya pues directamente violento, gore, y donde pues Fulci, como buen italiano, pues mete de vez en cuando un par de tetas para que también anime al cotarro y anime. Fulci dirigió, después de Nueva York bajo el terror de los zombies, dirigió Miedo en la ciudad de los muertos vivientes. Más adelante, ya en los 80, Zombie 3, que era una especie de continuación de Nueva York bajo el terror de los zombies. Y digamos que en esa época también proliferaron muchas películas italianas, pues con un nivel de producción ínfimo, efectos especiales un tanto cochambrosos, pero que, bueno, lo que presentaba era mucha casquería y de vez en cuando pues algún tinte erótico para... Además, por esta época también en Italia proliferaron las películas de caníbales, a partir de Holocausto Caníbal. Entonces hubo también una cierta fusión de esos dos componentes, el canibalismo y el zombie. El muerto viviente y tal, ¿no? O sea que ahí vemos eso, pero bueno, es lo que se llama la explotación del género, y que pasa a, digamos, a un nivel diferente del que pretendía George A. Romero. Estamos seguros esta noche descubriendo un universo relacionado con los zombies desde la visión del cine que para muchos va a resultar nuevo, y que va a abrir debate con total seguridad. Nosotros vamos a continuar esa andadura por el mundo del cine y los zombies. ¿Preparado, hijo? Ve pasándome los sesos. ¡A comer! ¡A comer! ¡Saboreadlos bien fresquitos! ¡Sesos frescos! ¡Sesos de primera! ¡Muy sabrosos! ¡Ahí van! ¡Date prisa! ¿No queríais cerebros? ¡Sin calorías! ¡Hamburguesas de queso! ¡Sesos de primera! ¡Sesos frescos! ¡Dame más, hijo! ¡Pásamelos! ¡Sesos! ¡Sesos frescos! ¡Comedlos bien fresquitos! ¡Comed, comed! ¡Sesos fresquitos! ¡A comer! ¡Al rico seso fresco! Perdón por la broma, pero esto parece la puerta de un mercadona zombie a las 9:30 de la mañana. Pues básicamente, bueno, más bien son los personajes en la parte de atrás de un camión de transporte lanzándoles eso a los zombies intentando que les persigan. Llegamos a la década de los 80. La década de los 80 se caracteriza porque todo ese elemento que en los 70, finales de los 60, los 70, el gore era un elemento transgresor, agresivo, en los 80 pasa a ser un elemento paródico. Se introduce ya el humor dentro del género de terror, ya el elemento gore se exagera para producir más un humor macabro más que el terror. Dentro de un poco tocando de manera tangencial la temática zombie, tenemos películas como Posesión Infernal, sus secuelas Brain Dead, Reanimator. Te lo decía fuera de antena. A mí Posesión Infernal, yo no sé cuál es el ingrediente, porque la verdad no lo he analizado, pero es una película que desde hace muchos años, estamos hablando de década de los 80, ¿no? Creo que es del 82. Si no por ahí anda, ¿no? Claro, me cogió relativamente pequeño, me afectó de tal forma que no la he vuelto, bueno, la he visto a lo mejor 5 o 6 veces en su momento, esa vena que tiene todo el mundo de masoquismo, ¿no? Pero actualmente no me veo capaz de volverla a ver. A lo mejor me río hoy en día, pero tiene un ingrediente que no sé cuál es, que caló en mí y no lo logro sacar. ¿Qué tiene esa película? Porque mucha gente coincide en que es una película que la ha marcado. Hombre, es una película que es muy, muy barata, también lo comentamos antes, los efectos especiales están hechos con plastilina. Sí, es que se nota. O sea, no, en ese sentido no inspiran terror, pero sí es verdad que por un lado Sam Raimi, que esta era su primera película, pues demostró tener una sabiduría muy importante a la hora de manejar la cámara, y sobre todo yo destacaría el uso del sonido. Yo creo que el sonido es muy importante, porque el sonido te va metiendo, como quien dice, el miedo en el cuerpo. Igual es eso, la sugestión, ¿no? Sí, digamos, la sugestión del sonido es mucho más importante en esta película que, digamos, los efectos especiales que podamos ver, que como digo,
evidentemente para los medios que tenían son muy buenos, pero para lo que nosotros podemos estar acostumbrados a ver en pantalla, pues era algo pues lamentable. Esos zombies intentando salir del sótano ahí en el suelo de la cabaña, caray. No, prefiero no acordarme. Bueno, avanzamos, estamos en la década de los 80, entonces. Efectivamente, como digo, tenemos esos títulos que normalmente no relacionamos con el género zombie, aunque es verdad que en algunas cosas están emparentados, pero sí hay dos elementos o dos títulos que son de referencia clave para la evolución del cine zombie. Uno es Thriller, el videoclip de Michael Jackson. Evidentemente, clásico. Eso fue, yo creo que sigue siendo, yo creo que el videoclip más aplaudido de la historia. Fíjate que forma parte de un videojuego hoy en día de las consolas, es decir, ese videoclip lo están bailando los niños de 4 o 5 años en adelante hoy en día, en el año 2012, curioso. Efectivamente, entonces Thriller es un videoclip inspirado en la temática zombie, en el cine de George Romero, con ese toquito moderno propio de los años 80, más la música. A mí siempre me ha encantado esa voz en off del narrador, que es Vincent Price, que tiene tenía una voz asombrosa, y el cierre con esa carcajada es brutal, pero bueno, yo creo que es uno de los elementos que marcaron como referencia del personaje del zombie en la década de los 80. Y después tenemos una película, se titula El regreso de los muertos vivientes. Es una película a medio camino entre la comedia y el terror, la primera entrega, que quería ser como una especie de continuación de La noche de los muertos vivientes a su manera. Después inspiró otras 2 secuelas. La segunda, el fragmento que hemos escuchado, pertenece a la segunda entrega, ya abiertamente cómica. Eso te iba a decir, ahí lo estricto, si se puede decir así, se queda descafeinado y pasa a la comedia casi, ¿no? Efectivamente, ya la primera sí tenía sus toques de comedia, pero también, digamos, quería duro. también tener su lado de terror. La segunda es una comedia, la más pura línea de Loca Academia de Policía, pero con zombies. Claro. Y la tercera entrega ya sí regresa al terror puro y duro. Lo que tiene esta trilogía, o la primera película de todo, como elemento llamativo, es que fue la que marcó el hecho de que los zombies comen cerebros. Hasta entonces comían lo que trincaban. Pero aquí específicamente cerebros. Además los zombies se levantaban de las tumbas y lo único que decían era cerebro. Iban a un poco a buscar los personajes para devorarse los cerebros, y no como hemos visto las películas de Romero o las películas de Fulci, que devoraban todo el cuerpo humano. En fin, le estamos dando la noche también a nuestro realizador. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Se ha decretado el estado de abandonar sus hogares. La ciudad está totalmente inconveniente. Me notifican que vamos a dejar de emitir en directo para pasar al sistema de emisión de emergencia. Manu, este corte que acabamos de escuchar, a mí lo que me sugiere es mucho ya de futuro, ¿no? Algo como, igual me equivoco, futurista, lo que hemos escuchado, no sé. No, bueno, realmente... Así a ciegas, ¿no? Es un corte que pertenece a El Amanecer de los Muertos, que es el remake de Zombie, El Amanecer de los Muertos, la segunda entrega de las películas de Romero. La dirigió Zack Snyder. Y en su momento, pues bueno, digamos que fue la película que lanzó a este director, pues que ahora mismo lo conocemos por películas como 300, como Sucker Punch, y que ahora en breve nos presentará al nuevo Superman. O sea que es un director que desde entonces pues ha seguido teniendo su andadura. Lo que tenemos que ya llegados prácticamente finales del siglo XX, principios del XXI, se vuelve a recuperar la figura del zombie de manera seria. Porque estuvo durante un tiempo olvidada y desvirtuada. Cuando salía era desvirtuado. Claro, porque teníamos corriendo detrás de los personajes, comiendo cerebros y demás, ya la gente no se lo tomaba en serio. Iba la gente a reírse cuando iba a ver un zombie, ¿no? Entonces, digamos que se le dio un tiempo de barbecho y después pues regresaron ya de manera seria, y tenemos varios títulos que marcaron, digamos, lo que actualmente vemos que es ya casi una moda extensa. Tenemos 28 horas después, que fue una película de Danny Boyle que pues eso respetaba un poco las características del género. Tenemos El Amanecer de los Muertos, dos películas
que tienen una característica que los diferencia de todo lo anterior, y es que los zombies corren. Eso es un dato importante. Es un dato importante porque, volviendo, digamos, a la esencia real del vudú en Haití, etcétera, una de las características, y además en el cine también se ha visto mucho, por norma general, el zombi no es capaz de correr, es decir, su movimiento es torpe, ni siquiera es rectilíneo. Está calculado, además, se habla de 1,5 metros por minuto, era una historia así aproximada. En este caso corren. En este caso corren. Pues ya dan miedo, ahora sí. Claro, es el elemento ya, digamos que había que añadir algo al personaje, claro, para que recuperara su tono amenazador, porque ya, bueno, todos decían, a esa velocidad no me coge. Me voy, y lo único que el zombie es inexorable, o sea, claro, sigue y sigue como Terminator y hasta el final. Pero evidentemente para huir de un zombie no era complicado hasta que llegaron estas dos películas. Uh-huh. Aquí, en este momento, entra en juego de nuevo George Romero y establece una distinción. Dice que para él los zombies no pueden correr por una cuestión de putrefacción. Si corren se destrozan las piernas. Y entonces establece dos categorías: el zombie o muerto viviente, que es el que él creó con la Noche de los Muertos Vivientes, y el infectado, que no necesariamente es un muerto o no es un muerto, pero digamos que lo que tiene es alguien que está infectado por un virus. El resultado es más o menos lo mismo que un zombie, es como una mutación. Es un ser humano pues putrefacto, que poco a poco pues va perdiendo la carne del cuerpo, que se alimenta de carne humana, que no tiene una voluntad clara, sino simplemente se mueve por instinto. O sea, las características son las mismas, pero corren. Entonces, digamos que si corre o no corre, marca con el Romero. Es decir, marca la diferencia si eres un zombie o un infectado. Prefiero entonces el zombie. En este caso, el infectado me pilla seguro, vamos. Después de estas películas, ¿sí?, hay otro título también importante, en este caso una comedia, se titula Zombies Party. El título original es Shaun of the Dead. Recuerdo el cartel de esa película. Que era un metro atiburrado de zombies, y el protagonista sobresaliendo entre ellos. Es una película, una parodia, lo que se llama una spoof movie, una película que utiliza los elementos de otro título, los parodia, los exagera. No al nivel de las entregas del Regreso de los Muertos Vivientes, pero sí jugando con las claves para generar una comedia, pero eso sí, muy respetuosa con el espíritu de Romero. De hecho, hasta el punto de que el protagonista o los protagonistas de esta película salieron en la siguiente entrega de Los Muertos Vivientes de Romero, que fue La Tierra de los Muertos Vivientes. Y disculpa la ignorancia, en el género que se dedica a los zombies, ¿ha participado actores o actrices de primera línea, de primer nivel? ¿Actores o actrices que digamos, este lo conozco? Sí. Hombre, si nos vamos al origen, por ejemplo, la Legión de los Muertos sin Alma, tenía a Bela Lugosi. Claro. Hoy en día, Romero sí es verdad que siempre ha intentado que todos sus actores sean gente desconocida, porque no quiere que el público, digamos, tenga algún tipo de prejuicio o algún tipo de condicionamiento hacia sus personajes. Solo en La Tierra de los Muertos Vivientes utilizó actores no famosos, pero sí medianamente conocidos. Y quizás así fue uno de los elementos que flojeaban en esa película, el hecho que veías un actor y sabías ya, este lo he visto en esta película, lo he visto en aquella, y entonces era una vinculación diferente con el personaje. Yo lo decía por ver un Brad Pitt descompuesto, en fin, que no esté siempre repeinado. Es que te me estás adelantando. No, yo me estás adelantando, hay que llegar al final, llegar al final. Pero nos queda por esta época hablar de un clásico, hasta de los videojuegos también, Resident Evil. Efectivamente, bueno, decíamos que el género del zombie ha ido más allá de lo que es el cine, ha infectado, depende si corren o no, a los cómics. Como ve a alguien corriendo en la calle, ahora cuando vaya para casa ya me puede dar algo. El cómic, la literatura, los videojuegos han estado muy marcadas por estos personajes, y Resident Evil a nivel de videojuego yo creo que es quizás junto con Biohazard, una de las que más ha influenciado o más se ha marcado como referencia. Es verdad que las películas que se han llevado al cine, que ahora en breve se estrena la 5ª entrega, si no me fallan los números, digamos que se alejan un poco de lo que es las entregas de los videojuegos, pero bueno, en el cine también hemos tenido Resident Evil como elemento
de cine comercial, digamos, han tenido mucho éxito entre el público juvenil especialmente, y eso ha ayudado también a dar, digamos, mayor solidez a la proliferación de películas de zombies. Continuamos este viaje. ¿Qué ha sido eso? Me ha mordido, tío. Me ha arrancado un pedazo de piel. Tenéis que iros. No hagas caso de lo que diga. Es un holograma de la Reina Roja. Tal vez sea nuestra única salida. ¡Al suelo! ¡Oh, Dios! Aún se levantan. Ahora se quedará aquí. Casi nada. Son películas que, bueno, con los cortes que estamos escuchando, que inevitablemente la adrenalina la mueve. Sí, además, efectivamente aquí Resident Evil es una película que ya, digamos, hace un movimiento de género hacia el género de acción. Está basado en un videojuego, o sea que en ese sentido tiene que tener acción incesante. Y también, por ejemplo, ya la introducción de la música, el rock and roll, el heavy, pues ayuda también a marcar una tendencia diferente. Con esa música los zombies tienen que moverse a otro ritmo. Y mira cómo te lo voy a preguntar. ¿Y los zombies todos cantan el himno americano o hay alguno que tararee porque no se canta el himno español? Es decir, ¿hay zombies españoles? Bueno, los zombies, se me ocurre alguno. Bueno, lo último que hemos visto, los zombies españoles cantan a Tino Casal. Es verdad. Sí. Qué crack. Efectivamente, también en nuestro país también hemos tenido películas de zombies. De hecho, pues bueno, dentro de lo que es ese periodo de cine de culto, de terror de los años 60, 70, pues vamos a encontrar algunas películas claves, algunas películas muy muy importantes. Podemos destacar, por ejemplo, No profanar el sueño de los muertos, también La noche del terror ciego. Son cintas que intentaban adaptar la temática zombie al contexto de un poco la tradición española, por ejemplo, utilizando el tema de los templarios, por ejemplo, como punto de partida para generar el argumento. Y digamos que a veces los zombies pues eran templarios que regresaban en su cruzada, pero bueno, ya regresaban a la vida varios siglos después. Uh-huh. Vamos a meternos, porque esto a mí me está sorprendiendo enormemente, vamos a meternos poco a poco en el día de hoy de los zombies, o del cine dedicado a los zombies, pero lo vamos a hacer paso a paso. Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! Exactamente igual a lo que te diga, no tenemos que grabar, y hay que contar lo que está pasando. Qué importante es un título para todo en la vida, incluso los nobiliarios, bueno, eso menos. Yo leo REC y ya impacta. Sí, que no es lo mismo REC que es REC. No, son cosas ese diferentes. también impacta. Algunos REC también conozco yo. Y bueno, digamos que también, bueno, el tono verdoso también puede relacionar, sí, pero no, sí, en este caso son cosas diferentes. Uh-huh. Bueno, REC es, yo creo que un título clave para el género fantástico español. A nosotros hoy no nos afecta porque es temática más bien infectados, uh-huh, pero bueno. Recordemos, los zombies no tienen la facultad de correr, los infectados sí. Uh-huh. Ya te digo que a mí me ha dado la noche. En este caso, bueno, REC es una película, un experimento que hicieron Paco Plaza y Jaume Balagueró, dos cineastas experimentados en el género de terror, y decidieron hacer una película con zombies cuya excusa era que todo lo que se veía en pantalla quedara registrado por la cámara de un periodista, de un equipo de televisión que entraba en un edificio, y lo que captaba la cámara de ese cámara, o sea, lo que estaba dentro, uh-huh, de la película, era lo que veía el espectador. Vaya. Hoy en día eso es una moda extendida a nivel internacional. Sí. Hay múltiples películas que lo utilizan. De hecho, Romero lo utilizó en El diario de los muertos, pero en este caso nos podemos poner la medallita de que fue el cine español la que marcó la moda de lo que es el cine cámara en mano, cine en primera persona. Y en este caso, pues bueno, cine de zombies, que la primera entrega, una entrega
muy ajustadita, son 2 periodistas que acompañan a unos bomberos, se encuentran un edificio infectado de zombies intentando averiguar qué es lo que sucede ahí, y sin poder salir porque el edificio está cerrado para evitar que digamos, la infección se propague. Después llegarían 2 entregas más, la segunda en el mismo espacio, y una tercera entrega que ya digamos, se localizaba en una boda, y ahí es donde tenemos a Tino Casal, que era un poco el tema del baile de la boda, y que después pues se convierte en leitmotiv cuando los zombies empiezan a acudir al banquete. Y no hemos disfrutado ni nada con eso. Es perfecto. Todos estamos exhaustos, pero solo hay que hacer un esfuerzo más. ¡No os separéis! Armas, comida, medicinas. Tenemos que entrar ahí. De la mano. Esta cárcel es nuestra. Y se da un paso que no se había dado hasta ese momento de forma clara, que es llevar al zombie de la gran pantalla a la pantalla de casa, que a veces también es grande, pero no tanto. Efectivamente, ahora digamos que el último paso en esa proliferación del género zombie y en esa moda que ha ido creciendo, pues lo que llevamos de nuevo siglo, pues la televisión es un elemento fundamental. La llegada de The Walking Dead es una llegada pues muy impactante. Sí. Está basado en un cómic, sigue un poco la moda o es muy respetuoso con los patrones de George Romero. Y también, digamos, una de las características que, bueno, hasta ahora no hemos mencionado, pero que también es muy importante, y es el hecho de que el cine de zombies, realmente los zombies son elementos secundarios, lo que importante son los personajes vivos. Manu, ¿los zombies se enamoran? En el cine, digo. Bueno, ¿hay alguna referencia? Alguno ha habido. En la música sí, mi novio es un zombie, ya lo sabemos, lo dice Alaska, pero en el cine algún zombie enamorado habrá habido. Hasta ahora no se ha profundizado en ese apartado, pero sí es verdad hay que ir abriendo esa brecha. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a los años 80, en Brain Dead había alguna relación, lo que pasa es que más que amor yo creo que era otra cosa, un poquito más carnal. Eso de irle a comer los morrillos y que se te queden en tu boca y le muerdes la orejilla y se le caiga, a mí eso me da un plus de, no sé, en fin, yo soy un raro. Llevamos a los zombies a las series de televisión. Están siendo todo un éxito. Efectivamente, Walking Dead está siendo una serie con muchísimo éxito. Vaya por su tercera temporada en Estados Unidos, está a punto de comenzar. Y desde luego, pues yo creo que ha sido, como digo, un paso más. Está ayudando a implantar aún más el gusto por los zombies en el cine y, por supuesto, en lo que es la televisión. Vendrán a buscarnos. Lo único que quiero es salir vivo de aquí. Juntos tenemos más posibilidades. Tu amiga sabe empuñar un arma. No está muerto el género, ni mucho menos. No, desde luego que no. Vamos un poco por cerrar a mencionar 2 títulos. Uno ya estrenado o que ya se encuentra disponible en nuestro país, y otro con el que estamos a la expectativa. El primero es La Horda. Es una película de zombies muy agresiva, muy violenta, muy visceral, de producción francesa. Ha sido una de las sorpresas del año pasado. Por lo que, bueno, podemos ver que a pesar de que los patrones siguen siendo más o menos los mismos, un grupo de personas aislados en un edificio enfrentándose a los zombies que poco a poco les van rodeando, pues bueno, el formato sigue funcionando y sigue gustando. Sí. Y también tenemos, para cerrar, pues algo que hasta ahora faltaba, que es la película de zombies, la superproducción de serie de películas de zombies. O sea, hasta ahora habíamos hablado, sí, películas de serie B, algunas películas un poquito más holgadas en su presupuesto, pero para el próximo año se espera que se estrene World War Z, o sea, Guerra Mundial Zombie Z. No lo quería decir yo el título porque tanta W me dejó descolocado, pero Guerra Mundial Z. Z de zombie. Es una película basada en un bestseller de mucho éxito, que está protagonizada por Brad Pitt,
Ahí, pues mira, no querías ver, ¿no? Pero fíjate que no lo sabía. Antes el nombre de Brad Pitt, como el guapera del cine, digo, ¿por qué no lo disfrazan de zombie? Pues eso. Pues sí, en este caso, bueno, una película cuya función, pues eso, es un mundo infectado por zombies. Uno de los supervivientes, de momento, es Brad Pitt. Yo le iba a decir fastidia de Brad. Pero sabemos que en el cine de zombies normalmente no escapa nadie. Así que habrá que ver qué pasa aquí. Si acaso llega a ser un infectado, porque Brad Pitt tiene que correr. Adivina quién viene al cine. ¿Cuándo y cómo, por qué te metes en esa aventura de la red? Porque una página en internet, cuando se cuida y se mima, da mucho trabajo, Manu. Pues sí, da mucho trabajo. Da trabajo. Sí, llevamos ya un par de añitos, desde 2009, fue un poco un proyecto que surgió porque, digamos que otras puertas se cerraron y hacía falta una vía de expresión y en ese momento, el blog es ahora mismo lo más accesible. Qué bonito y auténtico lo que acabas de decir, una vía de expresión. Es que mucha gente tiene eso dentro, en tu caso el cine, y no lo canaliza, y pues el soporte digital es un soporte extremadamente válido para eso, sin lugar a dudas. Nosotros, desde luego, apostamos por él, estamos muy contentos con los resultados, además, es un blog modesto, estamos intentando poquito a poco ir introduciendo, pues sobre todo también elementos de videoreportajes y demás, pero un blog se basa sobre todo en el texto y en el análisis de las películas, intentando llegar a un público lo más amplio posible. Y tocando pues todo tipo de temas. Hemos tocado temas de terror, de zombies, pero también pues hemos tocado otros temas más tiernos. Te agradezco un montón, Manuel, que hayas estado con nosotros esta madrugada, más a la hora que es, y lo dicho, la invitación queda hecha. Yo he disfrutado mucho con este recorrido por el cine de zombies. Yo también. De verdad, muchas gracias por la invitación y cuando tú quieras, aquí estoy de nuevo. Un abrazo. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. American 5524 left, clear takeoff. Surface wind 220 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural. Información global, libre y plural. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites. Particular apunta hacia tierras latinoamericanas, concretamente hacia Perú, un país hermoso por su cultura y conocido, entre otras cosas, por sus grandes misterios antropológicos. Allí nació uno de los grandes enigmas de la humanidad, no exento de polémica y sombras de fraude. Me refiero a las conocidas piedras de Ica,
rocas de forma redondeada que presentan grabados de variada simbología e impresionante precisión. Mi avión aterriza en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, capital peruana, y nos dirigimos por la autopista Panamericana Sur, la ruta 001, durante 4 horas hacia la provincia de Ica, en dirección sur y a poco más de 300 kilómetros de la capital. Al llegar, lo primero que me llama la atención es el acentuado nivel de hospitalidad de los iqueños y la riqueza cultural de sus calles y plazas. Es en una de estas plazas, en la Plaza de Armas, donde encontramos el Museo de Piedras Grabadas de Ica, epicentro de uno de los más controvertidos misterios del planeta. Hagamos un breve apunte histórico para poder situar esta interesante historia, este interesante tema. El doctor Javier Cabrera Darquea falleció en diciembre de 2001. Descendiente del fundador de la ciudad de Ica, fue el propulsor y el gran divulgador sobre las piedras de Ica. El 13 de mayo de 1966, cuando contaba con 42 años de edad, recibió la visita de un amigo, con su nombre Félix Llosa Romero, quien le obsequió con una piedra pequeña pero de peso notable que llamaba la atención porque tenía grabada la figura de un pez desconocido. Ante lo sorprendente de aquella roca, preguntó a su interlocutor dónde la había conseguido, a lo que le respondió que su hermano tenía una amplia colección de aquellas piedras y que no en pocas ocasiones aparecían en las minas cercanas piedras y objetos de este tipo. El doctor Cabrera, guiado por su curiosidad, acudió hasta la casa de aquel hombre, donde quedó sorprendido por la gran cantidad de grabados pétreos, serpientes, tortugas, lagartos, arañas. Encontró también dibujos de hombres pescando, cazando aves con cuernos, peces con infinidad de aletas y un largo etcétera de representaciones. El lugar donde había encontrado todo aquel material era Ocucaje, distrito de Ica, situado a media hora por la carretera en dirección al sur.
entramos al Museo de Piedras Grabadas de Ica, nos vemos abrumados con la infinidad de objetos y clasificaciones distribuidas a lo largo de diferentes estancias y repisas que se agolpan en esas instalaciones. Las piedras que más llaman la atención son aquellas en las que, al parecer, algunas con clara evidencia, se representan prácticas de cirugía de alto nivel, como por ejemplo operaciones de cerebro, trasplantes de estómago, operaciones de córnea y un largo etcétera de incursiones quirúrgicas que, hay que decirlo, no fueron descubiertas y puestas en práctica hasta muy avanzado el siglo XX, e incluso algunas en este siglo XXI. Si se tratan de piedras grabadas hace 99.000 años, ¿cómo es posible que esa supuesta cultura inteligente tuviera este tipo de conocimientos médico-científicos? No han sido pocas las personas que han apuntado a la posibilidad del fraude. Por ejemplo, el investigador español Vicente París es uno de los expertos que señaló lo fraudulento de las piedras. Entre las pruebas que ha presentado se encuentran microfotografías en las que se observan restos de pinturas actuales y restos de material de lijar. En los grabados de estas piedras solamente se muestran las especies más conocidas de dinosaurios y cometen el error de mezclar entre ellos especies que ocuparon diferentes periodos geológicos y lugares de la Tierra. Ojo, eso sin entrar en errores morfológicos de estos animales, algo curioso si atendemos a la precisión que muestran las piedras en otro tipo de grabados. ¿Se puede hacer una cesárea a un dinosaurio si este es ovíparo? Pues evidentemente no, pero lo podemos encontrar en alguno de estos grabados. Existen grandes incongruencias entre la tecnología que se representa en las piedras y la calidad técnica en el tratado de las mismas. ¿Son las piedras de Ica fruto de la creación populista más reciente? ¿Responden a un fraude orquestado como pequeña industria para la localidad y por extensión el país? Bueno, quizás las primeras piedras pertenecieron a una cultura anterior, siendo estas más toscas en sus representaciones, y a raíz del éxito mediático de las mismas entró en escena la falsificación que permitiría a muchas familias llevarse el pan a la mesa, llevarse el pan a la boca. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿era conocedor el doctor Cabrera del fraude o fue engañado por las personas que le vendían las piedras extraídas de Ocucaje? ¿Alguien que no fuese médico podría dibujar en las piedras escenas quirúrgicas tan precisas? Bueno, debo reconocer que muchas de estas redondeadas rocas son increíbles y sorprendentes, al menos por su laborioso trabajo de pintado y grabado. Al abandonar aquel museo con más de 15.000 piedras y dejar tras de mí la carretera y la ciudad de Ica, me embargó una sensación extraña, la sensación de que en la vida no todo es blanco o negro y que en los colores medios es donde con seguridad se encuentran las respuestas. Las piedras de Ica seguirán formando parte del misterio hasta que no quede ni una sola incógnita por despejar. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.